Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento. 1991-2021. 30 años restauración. 1450 AM San Miguel. (1991-2021) 30 años restauración. 1450 AM San Miguel. Buenos días, Dios les bendiga, qué bendición nuevamente poderles acompañar y llevarles nuevamente esta edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles servir, Mari, en otra audición. En el miércoles, estamos ya en el miércoles 10 de noviembre, 10 días ya del penúltimo mes del año, es decir, de noviembre. Qué rápido se ha ido este año, pero todo es en base a la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, Mari, nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de nuestro Dios. Así es, definitivamente, gracias al Señor, pues estamos aquí, llegando ya a este nuevo día y también ya pues encaminándonos ya al final de este año 2021. Gracias al Señor, Él nos ha sostenido, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y sin duda Él seguirá ayudándonos, Él nos sigue sosteniendo y tomados de su mano, pues no se diga, el Señor siempre va a estar ahí para poder ayudarnos a salir adelante y nunca pues desmayar. El Señor siempre nos da la fuerza y eso es maravilloso, así que nunca nos soltemos de su bendita mano. Y bueno, déjenos darle la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles servir, acompañar y llevarles una nueva audición. Es que hacemos este esfuerzo de lunes a sábado, presentar las buenas nuevas de salvación. Queremos también recordarle la importancia de que usted se identifique con cada uno de estos programas, reportando su sintonía, de qué país nos está sintonizando, dejándonos su comentario y por supuesto queremos orar por cada una de sus necesidades, María. Así es, por supuesto, así que déjenos su comentario, déjenos su petición. Queremos orar como siempre. Al final de este programa tenemos ese espacio donde exponemos las necesidades suyas, nuestras, delante del Señor. Así que escríbanos, queremos saber dónde usted nos sintoniza, pero también queremos orar por esa petición. Recuerde que Dios tiene todo bajo su perfecto control y nada acontece a nuestra vida, como recién decíamos al inicio de este programa, que el Señor no lo permita. Así que gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Desde ya queremos saludarles en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a aquellas personas que ya nos están brindando sus comentarios. Nos alegra mucho, en verdad, poderle acompañar y llevarles esta bendición. Queremos iniciar ya porque el tiempo apremia. Queremos presentarle ya de una vez el versículo para este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la victoria viene de parte de nuestro Dios y por eso acá este momento nos recuerda la importancia de dar gracias a Dios cuando Él nos da la victoria. Normalmente, Mari, bueno, vamos a ver de hecho que la frase tiene mucho que ver con victoria, con alcance, con protagonismo, pero siempre que atravesemos no solamente dificultades, sino victorias, estemos agradecidos con Dios. Hay veces a nuestro Dios, Mari, le traemos solo los problemas, solamente nuestras dificultades, solamente nuestras luchas. Pero ¿por qué no compartir una victoria con Cristo Jesús? ¿Por qué no decirle, Señor, gracias porque esta victoria, este nuevo trabajo, tú me lo has concedido? Así es, en cada día que nosotros quizás logremos algún objetivo, alcancemos alguna meta, recuerde, la gloria sea siempre para nuestro Dios. El Señor es que nos da la victoria. A través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros somos victoriosos, porque recuerde que esa victoria la obtuvimos
desde que Él murió en la cruz del Calvario, ya hace más de 2000 años. La Biblia dice que juntamente con Él fuimos crucificados y juntamente con Él hemos sido resucitados, y en victoria, porque Cristo resucitó con gran gloria y poder. Así que desde ese momento nosotros nos convertimos también en victoriosos y vamos de victoria en victoria, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien venció lo que nadie puede vencer, la misma muerte. Y nosotros como hijos de Él nos convertimos en más que vencedores. Por lo tanto, siempre que nosotros obtengamos una victoria, recuerde, esa victoria también es de nuestro Señor Jesucristo primeramente, porque es Él el que nos ayuda a poder vencer cualquier obstáculo, a poder hacer frente a aquellas cosas que antes no podíamos hacerle frente, ahora sí las podemos enfrentar porque estamos en Cristo Jesús. Correcto, y es que tomados de la mano de Dios somos más que vencedores. Así que no importa si es una victoria, si es una tristeza, si es una dificultad, vamos, démosle gracias a Dios. Me recuerda mucho la oración que el Señor Jesús hizo cuando en ese momento levantó a Lázaro. Él solo dijo: mas gracias te doy, Padre, porque yo sé que me escuchas. Eso es todo. Él solo hizo esa gran oración. O sea, es una oración muy pequeña, pero a través de esa oración Él dice: gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Jesús se lo dijo a su Padre, a Dios, Padre Celestial. Entonces note qué importante, que Él ya daba por sentado su milagro. Y hay veces nosotros esperamos ver algo, algo para poder creer de que Dios ya hizo precisamente la manifestación de esa sanidad, la manifestación de ese empleo, la provisión económica. Entonces la gente dice: hasta no ver, no creer. Nosotros le decimos en esta mañana: de gracias a Dios por todo. Se lo recordamos, el versículo, ¿le parece? Está basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a usted que está en sintonía y recién nos está sintonizando a través de las plataformas en las redes sociales. Quiero recordarle que usted puede dejarnos su comentario a través de nuestro canal en YouTube. Puede encontrarnos como Elín San Miguel y como Melvin López Rodríguez. En la fanpage habituales, donde ya hay una muy bonita cantidad de personas que nos están sintonizando, @Elín San Miguel SB, @Restauración 1450 y @Melvin López Elín. Gracias por disfrutar con nosotros y esperamos que todos esos grupos de Facebook que están compartiendo la transmisión también sean edificados con esta bendición que el Señor nos concede. Queremos compartir la frase para este día. Preste mucha atención. Gracias a fanpage de Restauración 1450 presentamos la frase para este día. Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que seguir las bendiciones, porque estas te perseguirán a donde quiera que vayas. Es importante reconocer, como así podemos darle gracias a Dios por todo, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, no vamos a tener que perseguir las bendiciones. Es decir, nosotros no vamos a estar ahí preocupados porque la bendición de Dios no llega, no, sino porque las bendiciones de Dios nos van a perseguir a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque contamos con la cobertura de nuestro Dios. Esa imagen lo ilustra muy bien. Usted sigue su camino, pero detrás viene un árbol dándole la sombra, protegiéndole, guardándole, porque esa es la bendición de Dios. Eso es lo que conlleva tener la cobertura de nuestro Dios. Así es, cuando buscamos primeramente el reino de los cielos, pues el Señor es el que nos está siempre dando de su bendición, el que está cubriendo cada una de nuestras necesidades, pero cuando le damos el lugar que a Él le pertenece, no cuando lo dejamos en último lugar, no, cuando nosotros siempre le damos ese primer lugar al Señor, cuando le amamos a Él sobre todas las cosas, es ahí cuando Él se manifiesta, cuando Él hace cosas preciosas en nuestra vida. Y como dice esta frase, no tenemos por qué andar siguiendo las bendiciones, porque Dios, Él está enviando la bendición cuando ve que usted es un hijo obediente. Y es que esto es así igual como los padres de familia que tenemos hijos y vemos que el hijo se está portando bien, que está cumpliendo las reglas y está yendo todo bien, que se saca buenas notas, pasa el grado quizás hasta con honores. Entonces el padre de familia, sin necesidad que el hijo se lo pida, a veces le da un obsequio, le da un premio. ¿Por qué?
porque el Hijo está siendo obediente a su Padre. Así es nuestro Padre Celestial. Él va a mandar de sus bendiciones cuando usted siempre le esté dando el primer lugar a Él, el lugar que a Él le corresponde. Definitivamente, y por eso es que debemos estar siempre apegados a Dios bajo el primer lugar. Normalmente, Mari, nosotros deseamos, y esta frase del día lo ilustra muy bien, muchos persiguen la bendición de Dios y muchos corren, tratan de alcanzarla y hacen una y mil maravillas, pero normalmente se emocionan tanto con la bendición de Dios que salen muchas veces desilusionados. No porque la bendición de Dios no esté, sino porque ellos esperan la bendición de Dios de otra manera o de otras formas. Y hay veces Dios puede darnos su bendición de muchas maneras, Mari. No solamente como nosotros lo esperamos, sino que Dios está presto para ayudarnos, para consolarnos, para darnos vida. Pero tal vez, le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Hay veces nosotros esperamos que la bendición de Dios esté dentro de nuestra familia, pero tal vez Dios dice, no te voy a bendecir por esa área, te voy a bendecir si tú empiezas a buscar mi rostro en los cultos de la iglesia, por ejemplo. Solamente estoy dando un ejemplo. Y hay veces nosotros decimos, no, es que yo quiero que Dios me bendiga de esta manera, pero no es como uno quiere tampoco, Mari, sino como Dios desea. Definitivamente, y también el Señor no solamente bendice económicamente, que es con lo que nosotros más lo asociamos, que el Señor pues nos va a dar todo, nos va a dar en abundancia. Y nosotros pensamos a veces que solamente esa es la bendición de Dios. Pues no solamente eso puede ser una bendición. La bendición también es que usted tenga salud, que su familia tenga salud, que tengan, quizás no en abundancia, pero tienen lo necesario, y es que solamente basta con ver al otro prójimo, que hay personas que están realmente en una miseria que nosotros pensamos que estamos quizás peores en peores condiciones, pero solamente con mirar las necesidades. Usted puede ver en el internet, puede ver países enteros que están en una zozobra, que están en una miseria, y entonces es ahí cuando nosotros debemos de reconocer y decir, Señor, quizás no tengo todo lo que quiero, pero sí tengo lo necesario, y decirle gracias, Señor. Esa es una bendición de Dios, tener salud, porque hay personas que tienen en abundancia pero no tienen salud. Hay personas que están postrados en una cama, no pueden ni siquiera levantarse, y usted mire, gracias al Señor, pues usted tiene la fuerza, usted puede ir a trabajar y el Señor nos está sosteniendo. Así que por lo tanto, recuerden, no solamente bendición significa tener en abundancia, sino tener esa fuerza, esa vida, esa salud que necesitamos cada día. Correcto, y hay veces hasta espiritualizamos pasajes diciendo algo como lo que dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece. Sí, pero no está hablando en un sentido económico, sino que está hablando en un término generalizado, hablando acerca de la bendición de Dios. Entonces, Mari, cuán importante es que nosotros confiemos siempre en la poderosa mano de nuestro Dios, dándole el primer lugar. Aquí está la frase, se la recordamos. Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que perseguir las bendiciones, porque estas te perseguirán a donde quiera que vayas. Gracias por estar con nosotros, contentos de poderles acompañar y llevarles siempre el mensaje de esperanza. Antes de dar el consejo de la palabra de Dios, por cierto, hemos iniciado una serie. Ayer solo dimos la introducción a esa serie de hombres comunes y corrientes, hablando acerca de la elección de los 12 discípulos. Antes de ello, Mari, queremos recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de los números ya habituales, los que nos sintonizan a través de Radio Restauración, a través del 7554, ¿verdad? Amén. A través del 75 54 71 53 y también a través del 79 40 42 95. Ahí nos puede dejar su comentario y también su petición. Gracias también a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Queremos saludarles en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo, y como ya es habitual, rapidito, algunos nombres que ya se logran dejar ver por los comentarios. Mi hermana Noemí Orellana en la fanpage de su servidor, mi hermana Elizabeth Miranda, Etelvina Campos, Julia Ruano, Claudia Carranza. Gracias por los que nos comparten unos emojis. Miren, los emojis dicen mucho. Hay veces una imagen puede decir más que 1000 palabras, así que gracias por esos emojis también.
Amén. Por aquí tengo a mi hermano Gerardo García, Teresa Martínez, mi hermana Dorian Aparicio, Sonia de Gracia, mi hermano Harvin Cabrera también, Ramón Alexander Campos, mi hermana Reina Valdés. Gracias por estar ya en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿le parece si damos gracias a Dios por esta nueva audición y para pedirle que Él sea el que nos dé la oportunidad de compartir esta serie que estamos recién iniciando? Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Gracias por esa frase, el versículo de este día. Compartimos en este momento, Señor, el consejo. En este momento queremos conectarnos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, para que inunde nuestro ser y sobre todas las cosas, Dios mío, danos siempre el carisma necesario para poder entregar tu palabra, pero quizás más que el carisma, Señor, tu respaldo, que tu Espíritu Santo haga la obra, llegue, penetre en este momento, que tu palabra, Señor, llene y cobije a aquellas personas que tanto lo están necesitando. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, seguimos desarrollando la serie que el día de ayer iniciamos, Hombres Comunes y Corrientes, hablando acerca de los discípulos. Hoy quiero dar el primer tema. Todavía no voy a tomar nombre por nombre, sino quiero dar nuevamente algunas generalidades que Dios toma en cuenta para poder elegir a estos 12 personajes que los va a convertir de seguidores a discípulos y de discípulos a apóstoles. Vamos a compartir el tema, un llamado poco común. Ese sería el tema, un llamado poco común. Desde los comienzos mismos de su ministerio público, estoy hablando por Jesús, en su ciudad natal de Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial y eso le llevó a tener muchos problemas. La gente de su propia comunidad, hablando literalmente, trató de matarlo inmediatamente después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo número 4, versículo 18 al 20. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la escritura que al oír esas palabras, muchas de las personas empezaron a tomar autocontrol. Y dice específicamente que empezaron a tomar protagonismo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y, ¿qué dice la escritura? Se fue. Aquí encontramos un detalle interesante. Digo interesante porque ¿cuál es la reacción que las personas o muchas personas tienen al escuchar el primer mensaje público del maestro? Lucas nos da esos detalles extraordinarios, que la persona se enojaron. Irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era la más grande. A medida que empezó a circular la noticia de los milagros, de los portentos que Jesús estaba realizando por toda la zona, dice que grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar. Según Lucas capítulo 5, versículo número 1, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Bueno, un día la gente era tan numerosa y lo presionaba tanto que tuvo que subirse a un bote y alejarse a la orilla, lo suficiente para seguir hablándoles desde ese lugar, desde el lado de su barca. No por pura coincidencia, el bote que escogió Jesús pertenecía a un tal Simón. Jesús en ese momento habría de darle un nuevo nombre, Pedro. Y Pedro habría de llegar a ser el personaje o la persona dominante en el círculo íntimo de los discípulos. Ya le voy a explicar eso. Algunos podrían pensar que si Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, debió de haber explotado más efectivamente su popularidad. La sabiduría convencional moderna quizás sugiera, aplaude, quizás grita en los cielos que Jesús debió haber hecho todo lo posible para explotar su fama, para atenuar las controversias provocadas por su enseñanza y emplear cualquiera, voy a decirlo, estrategia que hubiese podido usar para aumentar las multitudes alrededor de él. Pero Jesús
no hizo eso. Más bien hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista, la ruta de explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje algo controversial. Para el tiempo, cuando las multitudes alcanzaron su punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensivo en su contenido, estoy hablando de Jesús, que las multitudes se alejaron y quedándose así unos pocos fieles. Entre los que permanecieron con él estaban los 12, a quienes él personalmente había seleccionado, había designado, y ya vamos a ver cómo los va a asignar o cómo los va a seleccionar para que lo representaran. Pero note, la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres, en lugar de tomar las multitudes que lo aclamaban, que de alguna manera estaban ahí para seguirle, para ayudarle, para fortalecerle en más de alguna oportunidad. Note qué interesante. Digo interesante porque no es lo que ahora los seguidores o muchos predicadores hacen. Lo que quieren es más fama que presentar el reino de Dios. Él decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos, llenos de fallas, como lo veíamos ayer, más bien que llevar a cabo su agenda a través de la fuerza de las multitudes, el poder militar, su popularidad personal o una campaña de relaciones públicas. No, él no tomó en cuenta nada de eso. Desde una perspectiva humana, el futuro de la iglesia y el éxito a largo plazo del evangelio de Cristo Jesús dependían enteramente de la fidelidad y de ese grupo de discípulos. Si ellos fallaban, no había un plan B, es decir, un plan alternativo. La estrategia de Jesús escogió tipifica el carácter de su reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo? ¿Y cómo es por medio de una advertencia? Bueno, es lo que Lucas capítulo 17 versículo 20 al 21 nos declara y nos establece precisamente ese médico amado. El reino de Dios, dice él, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Dios, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Note qué importante. El avance del reino no es con ejército, no es con fuerza, no es con grandes capacidades militares. No. Zacarías lo dice, Zacarías capítulo 4 versículo 6, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que las muchedumbres cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocado por poco más que simple curiosidad. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Cristo personalmente escogió a los 12 e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes de que aquellos lo escogieran a él. El proceso de selección y de llamamiento se produjo en diferentes etapas. Una lectura superficial de la Escritura puede hacer suponer, por ejemplo, que Juan capítulo 1, versículo 35 al 51 nos presenta la primera lista. Lucas capítulo 5, versículo del 3 al 11 nos da el llamamiento formal de los 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 son relatos que se contradicen como Cristo llamó a sus apóstoles. Pero no hay contradicción. Los pasajes sencillamente están describiendo diferentes etapas del llamamiento de los apóstoles. Oiga, qué interesante. Entonces Dios llama a las personas, a algunos por medio de etapas, a otros Dios los llama de golpe, fulminante como a Pablo, pero a otros Dios nos llamó por medio de procesos, por medio de elecciones, por medio de asegurar que caminemos bajo la cobertura de ese Dios poderoso. En Juan capítulo 1, versículo del 35 al 51, por ejemplo, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael se encontraron con Jesús por primera vez. Esto tuvo lugar cerca del comienzo del ministerio de Jesús en el desierto
próximo al río Jordán, donde recuerde, Juan el Bautista estaba ministrando y estaba bautizando para arrepentimiento. Andrés y Juan y los otros estaban ahí porque ya eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando oyeron a su maestro señalar a Jesús y decir: he aquí el Cordero de Dios, dice que siguieron a Jesús. Esa fue la fase de un llamamiento. Fue un llamado a la conversión. Ilustra cómo específicamente cada discípulo es primero llamado a la salvación. Es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo, y aceptarlo por fe. Esa etapa en el llamamiento de los discípulos no significa un discipulado de tiempo completo. No. Los relatos del Evangelio sugieren que aunque eran seguidores de Jesús en el sentido que con toda complacencia oyeron su enseñanza y se sometieron a Él como su maestro, seguían sus trabajos habituales, ganándose el sustento mediante una actividad regular como la pesca, como el ser recaudador de impuestos. Por eso es que desde ese punto hasta que Jesús lo llamó a un ministerio completo, es que ellos dejaron sus redes. Ellos dejaron de reparar sus redes. Ellos dejaron de ser hombres comunes y corrientes cuando Dios tomó control en ellos. La fase 2 de su llamado fue un llamado al ministerio. Lucas capítulo 5 describe el hecho en detalle. Esta fue la ocasión cuando Jesús se alejó de la orilla del mar para escapar de la presión de aquellas grandes multitudes y enseñó desde el bote, que era por supuesto de Pedro. Después que hubo terminado de enseñar, dijo a Pedro que navegaran mar adentro. Oigan, vengan, echen las redes al mar. Y así lo hizo Pedro, aun cuando no era la mejor hora del día para pescar. La pesca, recuerde que es más productiva por la noche, cuando el agua está más fría y los peces subían a la superficie a comer. Ni era el lugar más indicado. Normalmente los peces se alimentaban en aguas no muy profundas, donde era fácil pescar. Pedro estaba exhausto. Dice que habían tratado de pescar toda la noche. Pero Jesús le dijo Jesús, Pedro ahora le contesta y le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero más en tu palabra echaré la red. Aquí cito Lucas capítulo 5 versículo 5. El resultado, ¿sabe cuál fue? Fue una pesca tan grande que sus redes se rompían y 2 de sus barcas casi se hundieron. Fue específicamente el contexto de este milagro que Jesús dijo: venid de mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. La escritura dice que fue en este punto de quiebre que, dejándolo todo, le siguieron. Según Mateo, Andrés y Pedro dejaron al instante las redes y le siguieron. Y Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. De ese punto en adelante fueron inseparables del Señor. Esa fue la segunda parte o la segunda fase que el Señor los está comisionando. Mateo capítulo 10 versículo del 1 al 4 y Lucas capítulo 6 del 12 al 16 describen una tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase de su llamado? La tercera fase del llamado la encontramos específicamente cuando, en ese momento, contra todo pronóstico, fue a la altura que Jesús seleccionó y nombró a 12 hombres en particular y los hizo sus apóstoles. Así lo relata Lucas en el libro en su libro, específicamente en el Evangelio según San Lucas. En aquellos días, dice la escritura, él fue al monte a orar. Y oiga esto: pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Deme tiempo. Su apostolado comenzó con una especie de internado. Cristo los mandó a salir. Marcos capítulo 6 versículo 7 dice que fueron de 2 en 2.
a esta altura no estaban preparados para salir solos. Tuvo que enviarlos de 2 en 2. Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, dice todavía más ese evangelio según San Marcos. A esta altura, como ellos no estaban preparados para salir solos, de modo que los organizó en pares, de modo que pudieran ofrecerse apoyo a través de esa fase de entrenamiento. El Señor mismo se mantuvo cerca de ellos. Fue como el águila madre, observando a aquellos aguiluchos cuando empiezan a volar. Ellos siempre se comunicaban con Jesús, informándole cómo marchaban las cosas. Ejemplo de ello, y dice, y después de un par de etapas de trabajo evangelístico, volvieron al Señor y se quedaron con Él para un tiempo más largo de enseñanza, de mentoreado, de discipulado, de compañerismo, de descanso, como usted quiera ilustrarlo. Hubo una cuarta fase. Ya le hablé de 3 fases, vamos a la cuarta. La cuarta fase es su llamado, lo cual tuvo lugar después de la resurrección de Jesús. Judas ya no estaba con el grupo. Recuerde, Judas, el que lo había vendido, el que lo había entregado, se había ahorcado después de haber traicionado a Cristo. En su cuerpo resucitado, Jesús se apareció a los 11 y los envió a todo el mundo, diciéndoles que fueran por las naciones, haciendo discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Esto fue en realidad un llamado al martirio, un llamado no a la graduación de la vida espiritual, sino que al final cada uno de ellos, de estos apóstoles que vamos a evaluar uno por uno, dio su vida por el evangelio. La historia registra que todos, salvo uno, fueron muertos por su testimonio. Solo Juan se dice que llegó a ser anciano, aunque fue perseguido duramente a través del nombre de Cristo, exiliándose en la pequeña isla de Patmos. Es donde el único que de alguna manera no murió martirizado. A pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron en medio de grandes persecuciones e incluso del martirio. Cumplieron con su tarea. Contra todas las probabilidades entraron victoriosos en la gloria de Dios. Y el testimonio continuo del evangelio extendiéndose más de 2000 años a través de estos personajes. Entonces, a través de estos 12 hombres comunes y corrientes se nos abre el panorama. ¿Y qué panorama se nos abre? Bueno, de que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, y que nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que en este tema yo le llamo un llamado poco común. ¿Y por qué un llamado poco común? Primero evaluemos algunos aspectos. El tiempo. Primero, es importante el tiempo en que ocurre este llamado. Lucas lo hace notar con la primera frase de Lucas capítulo 6 versículo 12. En aquellos días, la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: por aquel tiempo. Lucas no está hablando del tiempo que marca las agujas del reloj o de días específicos de un mes específico. Por aquel tiempo, en aquellos días, se refiere a un periodo, una temporada, una fase específica en el ministerio de Jesús. Fue un intervalo de ministerio, en su ministerio, cuando la oposición arreciaba. Por eso leía anteriormente el Evangelio de Lucas. En aquellos días nos lleva inmediatamente al relato precedente. Esta sección del Evangelio de Lucas registra la violenta oposición que Jesús había empezado a recibir de parte de los escribas y de parte de los fariseos. Es la primera mención que hace Lucas de los fariseos. Es el primer uso de la palabra escribas. En el versículo 17 de este capítulo 5 de Lucas se menciona a los escribas junto con los fariseos como doctores de la ley. Así que en Lucas 5:17 se nos confronta con los principales adversarios de Jesús. Y en el relato de Lucas, de su oposición abarca todo el texto hasta el final del capítulo 5 y continúa en el capítulo 6 describiendo el conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos del judaísmo. Ellos se levantaron en su contra cuando sanó a un paralítico, cuando perdonó los pecados en día sábado. Se opusieron al verlo comer y beber con cobradores de impuestos, con pecadores, con prostitutas. Se opusieron a Jesús también cuando les permitió a sus discípulos
que arrancaran espigas y comieran el día de reposo. Y cuando sanó a un hombre con la mano seca en el día de reposo, no hombre, ahí casi estallaron. Uno detrás del otro. Lucas relata estos incidentes y destaca que la oposición creciente de aquellos líderes religiosos de la época llegó a tal punto que generó conflicto. Y el conflicto alcanza su punto culminante en Lucas capítulo 6 versículo 11. Los escribas, los fariseos o los doctores de la ley, como bien los llama, se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Marcos y Mateo son aún más gráficos. Ellos dicen que los líderes religiosos querían destruir a Jesús. Marcos dice que los líderes religiosos lograron involucrar a los herodianos en el complot. Los herodianos eran una facción política que apoyaba la dinastía de Herodes. Por lo general, no eran aliados de los fariseos, ellos estaban en contra. Pero los dos grupos se unieron contra Jesús y empezaron a tramar cómo darle muerte. Es a esta altura precisa que Lucas intercala su relato de cómo Jesús escogió a aquellos 12 y los nombró para que fueran sus apóstoles. Fue en aquellos días cuando la hostilidad contra Jesús había llegado al punto de procurar su asesinato. El odio por Jesús entre la élite, entre la cúpula religiosa, había llegado al punto culminante. Jesús pudo sentir la presión de aquel grupo, de la proximidad de su muerte. La crucifixión estaba bajo una presión, estaba a menos de 2 años de esa fecha establecida. Él sabía que habría de sufrir la muerte de cruz, que resucitaría de entre los muertos y que después de 40 días ascendería a su Padre. Por lo tanto, también sabía que su trabajo terrenal habría de pasar a otros. No podía él dejar un legado. Había llegado el tiempo de seleccionar. Había llegado el momento de preparar a sus representantes oficiales. Jesús, al tanto del odio que le tenían los líderes religiosos, absolutamente consciente de la hostilidad que se había levantado en su contra, viendo lo inevitable de su ejecución, él elige a 12 hombres. Y estos hombres, claves para llevar adelante la proclamación del evangelio para salvación de Israel y establecimiento de su iglesia. El tiempo había llegado, no quedaban muchos días, solo unos 18 meses, según la estimación de la mayoría de comentaristas. Antes de su ministerio terrenal llegar a su final, ahora era el tiempo de elegir aquellos personajes. La preparación más intensa empieza, habría de comenzar de inmediato y ser completada en cuestión de unos meses. Por eso es que Lucas dice, por aquel tiempo, el enfoque de Cristo pasó entonces de las grandes multitudes a unos pocos. Sin duda, fue la evidente realidad de su muerte a manos de sus adversarios lo que marcó el punto de cambio. Hay una cruda realidad en todo esto. Cuando Jesús escogió a los 12 para hacer de ellos sus representantes oficiales, ¿está listo? Es decir, predicadores del evangelio que habrían de proclamar su mensaje y su autoridad. Él no escogió ni un solo rabí, ni a un solo escriba, ni a un fariseo, ni a un saduceo, ni a un herodiano. No escogió a un sacerdote. Ninguno de los hombres que escogió procedía del establecimiento religioso. La elección de los 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo. Fue claramente pararse en aquella institucionalidad. Fue un rechazo a aquellos hombres y a sus organizaciones locales que se habían corrompido totalmente. Por eso fue que Jesús no escogió ni a un solo líder religioso. En cambio, escogió a hombres comunes y corrientes, sin preparación, sin sentido religioso, no tenían preparación teológica, eran pescadores, cobradores de impuestos, otros hombres comunes y corrientes. Hacía mucho tiempo que Jesús estaba en pugna con aquellos que se veían a sí mismos como la nobleza religiosa de Israel. Se sentían agraviados, lo rechazaban a él y a su mensaje, lo odiaban. El Evangelio de Juan lo dice de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Los líderes religiosos del judaísmo constituían el núcleo que los rechazaba. Aproximadamente, y este es el punto, 1 año y medio antes de esto, en uno de los primeros actos oficiales de Jesús, él había desafiado a los dirigentes religiosos de Israel en su propio terreno, en Jerusalén, durante la Pascua. La única ocasión, por cierto, en el año cuando la ciudad se veía colmada de peregrinos que venían a ofrecer sacrificios, que caminaban largas horas para enfrentar toda esta fiesta. Jesús acudió al templo, hizo un látigo con cuerdas y expulsó del templo a los que cambiaban dinero. Echaba por el suelo aquellas monedas, volcando las mesas, dejando libres a aquellos animales. Y eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 2, versículo del 13 al 16. Con eso dio un duro golpe al judaísmo institucionalizado. Desenmascaró a la nobleza religiosa de la cúpula de Israel, exponiéndole como ladrones, como fariseos, como hipócritas. Condenó su bancarrota espiritual. Dejó al descubierto la apostasía que ellos estaban haciendo. Mi casa de oración será llamada eso, casa de oración, y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Públicamente les está condenando. No solo a ellos. Por ejemplo, si usted sabe que ha cometido un error, ¿cómo le gustaría que le corrigieran? ¿Frente a todo un público, que le digan lo malo que usted ha hecho? ¿O quiere que lo corrijan a usted solo? Él lo hizo frente a todas las personas. Desenmascaró toda aquella nobleza. Públicamente condenó su pecado, los acusó de flagrante corrupción, denunció su falsedad. Así fue como comenzó su ministerio. Fue un verdadero asalto a la religión de los judíos. Varios meses más tarde, en el apogeo de su ministerio en Galilea, lejos de esta región de Jerusalén, el resentimiento que debe de haber nacido en ese primer evento había alcanzado su punto máximo. Los líderes religiosos, si antes estaban sedientos de hacerle mal, ahora están sedientos de sangre. Empezaron a urdir un trama para darle muerte, dicen los evangelios. Su rechazo a él fue completo. Eran hostiles al evangelio que él predicaba, despreciaba la doctrina de la gracia que sustentaba, rechazaban el arrepentimiento que él exigía, miraban con desdén el perdón que ofrecía. Entonces, en esa situación es que él elige los 12. Alguien se estará diciendo: entonces eligió a los 12 para que lo protegieran. Error, no es eso. No es eso porque los eligió. A pesar de los muchos milagros que daban fe de sus credenciales mesiánicas, a pesar de ver sus propios ojos cómo echaba fuera demonios, sanaba toda enfermedad, resucitaba hasta muertos, no aceptaría nunca el hecho, aquellos hombres religiosos, que él era Dios. Sencillamente lo odiaban su mensaje. Jesús era una amenaza a su poder. Por eso, cuando llegó el momento de que Jesús seleccionaría a los 12 apóstoles, fue lo más normal que no escogiera personas de la clase que estaba dispuesta a destruir. En cambio, se volvió a hacer personas humildes, seguidores de entre ellos. Seleccionó a 12 hombres sencillos, comunes y corrientes. Y eso, después de hablar del tiempo, hablemos de los 12. Si alguna vez usted ha puesto a meditar en este detalle, una de las cosas que motiva la escritura en el idioma en que fue escrita, a desglosarnos los nombres de estos personajes y darnos también los líderes de la iglesia y los cristianos de hoy en día, posiblemente no lo hagan con una fuerza o con una entereza. Pero aquí encontramos detalles interesantes. ¿Qué calificó a estos hombres para que fueran los apóstoles? Obviamente no fue su capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario. Eran galileos, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba como la clase más baja, gente campesina, carente de educación. Eran plebeyos insignificantes. Pero Jesús no los seleccionó porque hubiera sido más distinguidos o de la alta. No porque eran talentosos, que otros en Israel de aquel tiempo tenían mucho talento. Indudablemente, quienes van a ocupar esta u otra clase de liderazgo en la iglesia
tienen que reunir ciertas cualidades morales, espirituales. De hecho, las exigencias para el liderazgo espiritual de la iglesia son extremadamente altas. Piense, por ejemplo, en las cualidades del pastor. Piense, por ejemplo, en las cualidades del anciano que aparecen mencionadas en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, capítulo 3, versículo del 2 al 7. Ahí se nos da un listado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oiga, las exigencias para el pastor, para el obispo, para el anciano son muy altas, según lo que menciona el listado. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 6 al 9 nos dice, da una lista similar, y también sugiere que los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de valores morales, de valores espirituales, porque su fe debe ser la clase que otros quieran seguir, y tendrán que dar cuentas de Dios por la forma en que ellos transmitieron sus vidas o anduvieron sus vidas. A propósito, las normas no son menos para las personas de la congregación. Los líderes son ejemplos para los demás y somos cartas leídas, por supuesto, pero no hay normas más bajas para los miembros comunes y corrientes. De hecho, Mateo capítulo 5 versículo 48, Jesús dijo a todos los creyentes, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Francamente, nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica cuando la norma es la perfección. Nadie está capacitado para estar en el reino de Dios y nadie es inherente, digno de estar en el servicio de Dios. Todos han pecado y dice Romanos 3:23 y están destituidos de la gloria. Pero dice acá, de modo que no hay personas intrínsecamente calificadas, pero eso sí, Dios mismo debe salvar a los pecadores, debe salvar con su gracia, con su sangre preciosa, salvar a aquellas personas y hacerlos el objeto de su amor especial. Esto es lo más especial, que aunque éramos indignos, aunque éramos personas descalificadas, aunque ya no había nadie que pudiera ayudarnos, nos estábamos ahogando, es ahí donde la gracia de Dios iluminó nuestro camino. No terminé todavía de darle la introducción, pero hay detalles interesantes acá y los voy a recapitular por el tiempo. Número 1, cuando Lucas dice, en estos tiempos Dios llamó a sus 12, cuando más aquellos líderes religiosos querían ver muerte en él. Dios no necesitaba 12 guardaespaldas, Dios no necesitaba 12 que le protegieran, no, Él era Dios y Él podía protegerse, Él solo. Entonces, ¿por qué eligió a los 12? Y por cierto, ¿por qué eligió a 12 personas que el rabino local los había rechazado? Hombres como Pedro y Juan, remendando las redes rotas y viejas que tenían, no habían podido ser parte de la comunidad del rabino local. Entonces, aquellas personas que el rabino había rechazado son los que Dios vino a elegir. Lo vil del mundo escogió Dios para darnos su bendición. Entonces, a través de este estudio que vamos a desarrollar, podemos comprender que Dios es el que tiene cuidado y control de nuestra vida. Él nos elige, Él nos capacita y Él nos orienta para su bendición. Si todavía no has recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, oye amigo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Dios te ha elegido, Él quiere elegirte para bendición y hoy puede ser el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento especial que tú nos concedes de poder compartir, Señor, tu verdad, tu palabra. Gracias porque tú nos das, Señor, siempre el alimento espiritual. No dudo que
no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, y tú has tenido misericordia de nosotros mientras andábamos, Señor, vagando sin rumbo y sin dirección, a pesar muchas veces de que hemos experimentado el nacer en hogares cristianos. Tu gracia, Señor, siempre tiene que iluminar nuestro camino, nuestro destino, y darnos un llamamiento eficaz. Gracias por esa gracia irresistible. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, aquellos que no te conocen y que nos están escuchando, que ellos puedan recibir tu gracia, tu poder, la manifestación de tu Espíritu Santo en esta hora. Te lo ruego, Dios mío. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Amén. Por aquí tenemos la fanpage de Restauración 1450. Tenemos por nombre Fortunato Naubat. Dice: alabado sea Dios. Amén, así sea. Mi hermana Isabel Padilla dice: amén, gloria a Dios. También tenemos a mi hermano Júpiter Alan Esperanza García. Dice: oren por mí para que regrese a mi Señor en mi corazón. Dice: perdido está, dice, esta oveja del Señor, dice, que mi alma sane y vuelva a ti. Amén. Gloria a Dios, con gusto. Y qué bueno que el Señor... Dios lo hace. Sí, así es. Y qué bueno es que el Señor está poniendo eso en su corazón. Es porque cuando alguien está lejos de Dios y se siente de esa manera, es porque es un hijo de Dios. Está reconociendo que está mal. Y primeramente Dios, pues, y con las fuerzas que el Señor le va a dar, y también con ese esfuerzo que usted ponga, amado hermano, también, porque recuerde que lejos de Dios nada podemos hacer. Y ese es el primer paso, Mari. Así sí, como estaba el hijo pródigo, que volviendo en sí, amén, reconoció, y él ahí empezó a elegir opciones. ¿Voy a la casa de mi padre o no voy? Es que en la casa de mi padre hay hasta los esclavos tienen muy buena alimentación. No, iré a la casa de mi padre. Y él tomó la decisión. Esa es la segunda parte. Así es, definitivamente. También tengo aquí a mi hermana Nicole Gilmore. Dice: santo, 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 aleluya. Dice: gloria al Santo de Israel. Amén. Gloria amén. a Dios. Amén, así es, gloria sea al Señor. Estos son los comentarios de la fanpage de Restauración 1450M. Amén. Vamos a dar lectura a algunos comentarios dentro de la fanpage de su servidor. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros, esperando que siempre usted esté siendo edificado a través de la programación que le hace feliz. Tengo un par de comentarios acá, específicamente vamos a ir por orden. Nos escribe mi hermano Carlos Silva, que nos dice: gloria al que vive. Amén. Bendiciones, mi hermano Carlos Silva. Gracias por acompañarnos a través de la fanpage de su servidor. Bendiciones, nos alegra mucho poderle acompañar. Gracias por escribirnos en esta preciosa oportunidad. Mi hermana Noemí Orellana también nos comparte varios emojis. Bendiciones, mi hermana. Gracias por disfrutar con nosotros. Que sea Dios siempre ministrando nuestras vidas. Es nuestra oración. También tengo otro comentario por acá. Mi hermana Elizabeth Miranda nos dice: Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth Miranda. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Mi hermana Etelvina Campos. Saludos, Pastor Melvin. Listos para escuchar el mensaje de Dios con mis hijos. Dice: amén. Qué bendición. Mire qué precioso. Bendiciones, mi hermana Etelvina Campos, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Y ahí está, ¿verdad? Algunos están apareciendo en pantalla algunos comentarios. Gracias, mi hermana Etelvina Campos. Qué bueno, saludos a sus hijos entonces que están reunidos en esta hora. Mi hermana Julia Ruano también, como ya es habitual en este programa y en esta fanpage de su servidor, nos dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano, gracias por acompañarnos. Qué precioso es nuestro Dios, contar con su sintonía y ver la luz de un nuevo amanecer. Mi hermana Claudia Carranza también nos escribe y nos dice: gracias Dios, fue tu gran amor que nos compró. Amén. Haciendo referencia a la alabanza del inicio del programa, la alabanza de Roca Eterna y Lucía Parker específicamente. El tema fue tu gran amor. También Anailda Vázquez, saludos, nos comparte un emoji. Bendiciones, gracias por disfrutar con nosotros, mi hermana Hilda. También mi hermana Elizabeth Miranda por acá nos deja una petición de oración. Nos dice mi hermana Elizabeth Miranda: hermano, pido oren por mí, por mí. Últimamente me he sentido lejos de Dios. Bueno, vamos a estar orando, mi hermana Elizabeth Miranda. No dudamos que Dios es el que
nos llama para su gracia, su misericordia, y Él orienta nuestras vidas. No se desanime, no se sienta lejos del Señor, busque cuanto antes la oportunidad, el socorro para su vida. Recuerde que Dios tiene todo bajo su perfecto control y nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de nuestro Dios. Son los comentarios que tengo en este momento en la fanpage de su servidor. Vamos a dar lectura a los demás comentarios. Así es, amén. Por aquí tenemos la fanpage de Elín San Miguel. Nos escribe mi hermana Reina Valdés. Bendiciones, hermano. Gracias a Dios por un nuevo día y agradecida por escuchar cada mañana la reflexión. Dice que es de bendición a mi vida. Dios sea la gloria. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Mi hermana Tere Orellana desea, nos dice gloria a Dios. Amén. Así es. También nos escribe mi hermano Joshua Arevalo. Ya no nos escribía. Nos dice mi hermano Joshua, que Dios les bendiga, dice, que Dios nos siga ayudando, hermanos, oremos siempre, nos dice amén, hermano, así es, debemos de seguir orando los unos por los otros, eso es muy importante. Estos son los comentarios, tenía otros comentarios, pero no me cargan. Recuerdo que estaba el de mi hermana Dorian Aparicio y también mi hermano Gerardo García, pero lastimosamente pues tenemos aquí un problemita con el internet y no los puedo leer, pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí en sintonía, que siempre están dejándonos sus comentarios. Espero que nuestro Dios Todopoderoso bendiga sus vidas grandemente. Ese es el objetivo, que Dios bendiga, fortalezca sus vidas a través de este programa Reflexión. Definitivamente, y esperamos que nuestro Dios sea el que esté guardando sus vidas de toda dificultad, de todo problema y de toda angustia. Voy a tratar de leerlos en este momento, los comentarios que dejamos pendientes, Marita. Bueno, tenemos varios emojis, ¿verdad? Sí. De mi hermano Gerardo García, mi hermana Teresa Martínez, parece que ya lo leíamos, el de mi hermana Dorian Aparicio. Ok, tengo el de mi hermana Teresa Martínez. Bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía y escuchando la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén. Saludos, mi hermana Teresa Martínez. También tengo en este momento mi hermana Dorian Aparicio. Bendiciones, amados hermanos, Dios siga bendiciendo sus vidas y nos gozamos en poder escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos en sintonía. Amén. Saludos, mi hermana Dorian, gracias por acompañarnos a través de la fanpage de Elín San Miguel. Sonia de Gracia, ¿lo leíamos? No. Dice, Dios les bendiga. Hermanos, bendiciones, siempre pidiendo oración. Gracias a Dios ya estoy un poco mejor. Dice, bueno, vamos a seguir orando entonces, porque recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Seguimos orando entonces bajo esa expectativa de que Dios que ha iniciado la obra en su vida, Él la va a perfeccionar. Ramón Alexander Campos Olivares nos dice, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, mi hermano Ramón Alexander Campos Olivares. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Nos sentimos muy privilegiados poder acompañarle en esta preciosa oportunidad, en esta audición que el Señor nos concede. Mi hermana Reina Valdés, bendiciones. Gracias a Dios, un nuevo día y agradecida de escuchar este programa Reflexión. Tengo, Teresa Orellana, creo que ya lo leíamos, dice gloria a Dios. Y mi hermano Yoshua también, que Dios siga ayudando sus vidas. Amén. Bendiciones, mi hermano Yoshua, gracias por estar disfrutando con nosotros. Tengo varios comentarios y más bien quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Estamos transmitiendo por medio de esta red social para que usted pueda edificarse su vida a través de esta bendición. También nuestros canales en YouTube, usted puede suscribirse a nuestro canal si todavía no lo ha hecho. Puede encontrarnos como Elín San Miguel y como Melvin López Rodríguez. También estamos transmitiendo en vivo para que usted también pueda acompañarnos y disfrutar de esta edición de su programa Reflexión. Bien, esos son los comentarios que tenemos. Siempre hay una muy bonita cantidad. Gracias, hermanos amados. Nos alegra mucho poder disfrutar con ustedes de esta bendición y que sea Dios sobre todas las cosas que esté cuidando nuestras vidas. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por darnos esta bella oportunidad y poder llegar, Señor, a través de este medio, a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración, a los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, o a sus lugares de trabajo donde ellos nos sintonizan.
Te pedimos por la bendición de cada uno, Padre. Ahora te pedimos también por cada una de las peticiones que ahora ellos depositan delante de ti, oh Dios. Te seguimos pidiendo por la vida de Gloria Vázquez de González, que seas tú obrando, Señor. Sé tú quitando todo dolor de cabeza, todo insomnio, Padre. Permítele poder descansar, Señor, bien a esta vida, oh Dios. Ten misericordia también de mi hermana Sonia de Gracia, porque sabemos, Señor, que tú estás haciendo tu obra en ella, pero te pedimos que la perfecciones completamente, Señor, que seas tú obrando a favor de ella, Señor Jesucristo. Ayúdala, bendícela y fortalece siempre todo su sistema inmunológico, Señor, todo su cuerpo, que esas defensas puedan estar bien, Padre, para poder vencer esta enfermedad, Señor Jesús. También te pedimos por mi hermana Saraí Mejía, también por mi hermana Stephanie Mejía. Sánales con tu gran poder, Señor. Mira esa columna, Señor, endereza todo disco, todo hueso, Señor, que está desubicado, pues ubícalo en el lugar que debe de estar, mi Rey amado, en esa columna. Sé tú también obrando, Señor, en la vida de Rafael González, de Rubia González. Sánales, Señor, sánales con tu gran poder, Señor. Te pido también por Sonia López. Sé tú sanando ese hígado, Padre, sanando cada una de las enfermedades, ese azúcar también en su sangre. Sánala, Señor. Te pido por Sandra Verónica también, Padre, sánala de ese cáncer, Señor. Sana también ese azúcar en su sangre. Para ti no hay nada imposible, Señor. También a su esposo, sánale con tu gran poder, Señor. Te pido también, Padre, por la vida de mi hermana Elizabeth Miranda, por Júpiter Alan Esperaza, Señor. Sé tú obrando en tus hijos, Padre. Gracias porque tú les permites reconocer, Señor, que quizás se han alejado de ti, Señor, que están quizás espiritualmente, están, Señor, en una situación lejos de ti, Padre. Quizás están como aquel hijo pródigo, pero al pedir esta oración, Señor, al depositar esta petición delante de ti, ellos están reconociendo como el hijo pródigo, Padre. Y eso sabemos que sucede en aquellos que son hijos tuyos, porque tú pones ese sentir en sus corazones. Ayúdale, dale la fuerza a mi hermana Miranda para poder mantenerse en ti, Señor. Mi hermano Júpiter, que está lejos de ti, Señor, que él reconoce que es una ovejita que se ha alejado de ti. Vuélvelo a traer, Señor, a tu redil. Abre las puertas de tu redil una vez más. Sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, que tú puedes, Señor, restaurar corazones. Te pedimos misericordia para cada uno de ellos, de tu bendición, Señor. Dale fuerzas espirituales que ellos necesitan en estos momentos, Padre. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que quizás no están sus nombres en este listado, pero están en un hospital, están en un hogar, Señor, en una cama, postrados. Ten misericordia, Padre. Llega, Señor, a esos hospitales del cáncer, a esos hospitales donde hay personas con insuficiencia renal, Señor, y con tantas enfermedades más, Padre. Obra, Señor, a favor de mi hermana Magdalena Godoy, Señor. Obra, Padre, también en ella. Quita todo cáncer. Mi hermana María de la Paz Mendoza también, quita todo cáncer, Señor. Mira cuántas personas con esta enfermedad. Ten misericordia y sánales con tu gran poder, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos también que están padeciendo necesidades. Dale de tu bendición, Señor. Aquel que necesita provisión de empleo, concede un empleo, Señor. Abre esas puertas en esas empresas y derrama de tu bendición a tus hijos, Señor. Y gracias te damos por la bella oportunidad que nos has permitido de estar realizando una vez más este programa, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado a mitad de esta semana. Gracias por disfrutar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Visita nuestra página web en el www.elinsanmiguel.org. www.org. 1991-2021. 30 años restauración. 1450 AM San Miguel. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.
Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su